Agua, hermanos, es una fiesta preciosa de obediencia al Señor, de obediencia al gran mandato del Señor. Y estamos hablando, hermanos, el domingo pasado estamos hablando sobre el bautismo en agua, y ahora vamos a hacerlo una vez más con la finalidad de promovernos en el Señor a aquellos hermanos que hace poco aceptaron al Señor, o hace algún tiempo que aceptaron al Señor y todavía no están bautizados en agua. Queremos bautizarles para que sean obedientes al Señor. Amén. Queremos cumplir con la gran comisión. Queremos edificar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor se identifica con aquellas personas creyentes en el Señor, que han confesado su pecado al Señor, se han arrepentido, han dado frutos dignos de arrepentimiento, y ahora les bautizamos en las aguas en un lugar público para testimonio públicamente de su fe en el Señor, para que sean incorporados al cuerpo de Cristo, para que sean incorporados al seno de la iglesia, y de esta manera poder disfrutar de los privilegios que vienen de parte del Señor para aquellos que son miembros en propiedad, porque han aceptado al Señor y se han bautizado en agua. Amén. Aleluya. Dijeron amén. Amén, amén. Bueno, vamos a procurar terminar en este día con el Señor. Y ahí tenemos en San Mateo capítulo 28, tenemos la palabra que habló el Señor sobre este mandato tan hermoso y precioso. Amén. San Mateo 28, 18, leemos la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos o alumnos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Te damos gracias por tu palabra leída en tu templo en este precioso domingo, Señor. Gracias por concedernos el privilegio de escucharte, Señor, en tu palabra. Gracias por esta congregación que alaba tu nombre en este día. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Suplicamos que tu bendición venga de manera muy especial por el Espíritu Santo a redarguir nuestros corazones y a traer una edificación a tu iglesia, a aquellos hijos tuyos, Señor, que se han entregado a ti, pero que todavía falta el testimonio público de su fe en ti, Señor. Pedimos que añadas en esta mañana un propósito grande sobre sus corazones a través de escuchar tu santa palabra en esta orden muy preciosa y muy imperativa para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Dicen gloria a Dios, hermanos. Amén. Fíjese, hermanos, que el bautismo en agua el Señor lo ha ordenado, lo ha mandado, y lo ofician los pastores, los siervos del Señor, que tenemos este ministerio, este privilegio. Se oficia, hermanos, a aquellas personas que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Se les da, hermanos, la enseñanza de la palabra y se les bautiza en agua conforme el mandato del Señor. Pero el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, lo da el Señor. El Señor es el bautizador en fuego del Espíritu Santo a aquellas personas que están dispuestas a recibirlo en sus corazones, y aún pueden ser bautizados en el Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua, porque el Señor lo da, el bautismo en el Espíritu Santo. Y la palabra del Señor, hermanos, comienza de una manera tan especial cuando comienza la iglesia, digo, en el sentido, hermanos, de la edificación de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Antes, hermanos, de que fuesen los siervos a predicar el evangelio del Señor, el Señor les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo.
Ahí en Hechos capítulo 1, versículo 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, el bautismo con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo lo da nuestro Señor Jesucristo a aquellas personas que le reciben en su corazón y están oyendo su palabra y tienen un corazón noble y precioso para decir: yo soy creyente en Cristo Jesús. Y si oyen de la doctrina preciosa del bautismo en el Espíritu Santo, el Señor les bautiza si están sus corazones dispuestos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua es oficiado. Fíjense, dos bautismos hay, hermanos, muy importantes en el sentido de la edificación de la iglesia. La iglesia se edifica, hermanos, bajo la unción del Espíritu Santo, recibiendo el poder del Espíritu Santo en sus vidas personales. Se forma la iglesia de Cristo, hermanos, con unción del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Es el Espíritu Santo que conduce, hermanos, y redarguye nuestros corazones de justicia, de pecado y de juicio, para que vengamos al Señor y alabemos y honremos el nombre de Jesucristo. Y el bautismo en agua, hermanos, es en el sentido del conocimiento de la palabra que explicamos el domingo pasado, a través del símbolo precioso que el bautismo en agua tiene, que es una unión directa con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Al bautizarnos en agua, nos unimos con el Señor en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Es tan importante, hermanos, estos dos bautismos, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en agua. No se puede, hermanos, aludir, no se puede quitar, no se puede decir que no se debe de hacer. Hermano, no se puede edificar la iglesia de Cristo si no se tienen estas dos doctrinas y si no se implementan estas doctrinas y si no las recibimos y las practicamos, como es el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua. Es la manera como el Señor edifica a su iglesia. Por lo tanto, hermano, es bien importante esto. Juan bautizó con agua, digo el Señor, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo y fuego. El bautizador es nuestro Señor Jesucristo. Y en Hechos capítulo 2, hermanos, encontramos que están reunidos 120 personas listas para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fue el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, hermanos, cuando el Espíritu Santo viene sobre los discípulos del Señor y sobre 120 personas que estaban esperando la promesa del Padre y en obediencia al ordenado por nuestro Señor Jesucristo para recibir esa unción poderosa. Y ahí comenzó el movimiento pentecostal, hermanos, de todos estos 2 milenios. Comenzó, hermanos, un movimiento precioso que vino a darle la base para la edificación de la iglesia. Luego encontramos, hermanos, a un precioso apóstol del Señor, el apóstol Pedro. En el versículo 14 dice: después que hubo esta manifestación y la gente estaba confusa
y diciendo que estaban borrachos, el apóstol Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, levantó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, tempranito de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El primer mensaje bajo la unción del Espíritu Santo, predicado por el gran apóstol Pedro. Y está hablándole, hermano, y luego les hace saber lo que está pasando, qué es lo que está pasando, para luego, hermanos, entregarles el mensaje del santo evangelio de Jesucristo, dándoles a entender a la gente acerca, hermanos, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y cómo fue muerto por nuestros pecados y cómo Dios el Padre le resucitó al tercer día. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y sigue hablando el apóstol Pedro. Pero una cosa bien importante es, hermanos, ya en el capítulo 40, el versículo 40, y en otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Aplicando ya, hermanos, el mensaje para la gente, para que se convirtieran de su pecado y fuesen salvos de ese tiempo perverso, de una generación perversa. ¿Qué diríamos en la actualidad, hermanos? Este es el mensaje del Señor para los pueblos, para las generaciones en las cuales vivimos, hermanos. Generaciones depravadas, generaciones que tienen una grande necesidad de su salvación. Lo mismo estamos viviendo hoy. Y luego, hermanos, al oír este mensaje, la gente, mire, allí habían miles de personas, allí en el lugar del aposento alto. Se habían congregado como de 15 nacionalidades a la fiesta de Pentecostés. Y ahora, hermanos, al ver ese movimiento, vienen los curiosos, vienen a ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y el apóstol Pedro, hermanos, cuando todo se ha tranquilizado, levanta la voz y empieza a predicarles el mensaje. Y la gente, hermanos, dice que recibieron su palabra. Así que la gente recibió la palabra del Señor a través del apóstol Pedro. Y eran miles de personas. Recibieron el mensaje del Señor. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. El versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron a Cristo en sus corazones, los que recibieron la palabra de Dios, el evangelio del Señor. El apóstol Pedro les enseñó la palabra, les enseñó el santo evangelio de Cristo. Y las 3,000 personas que aceptaron, que recibieron la palabra del Señor, fueron bautizados. ¿Cuántos fueron bautizados? 3,000 personas. En el comienzo, hermanos, de la iglesia de Jesucristo. Imagínese usted qué gran trabajo. Bautizar ese día a 3,000 personas. Uno por uno, entrando al agua. Una fila de gente increíble. Y los apóstoles bautizándolos.
Qué fiesta más tremenda, hermano. Así comenzó la iglesia evangélica cristiana pentecostal. Así empezó la iglesia de Jesucristo, en obediencia al Señor, siendo bautizados por el Espíritu Santo y bautizando a aquellos que creyeron en Jesucristo a través del mensaje del apóstol Pedro. 3,000 personas ahí en el río, 3,000 personas. Qué lindo. Hermanos, es el tiempo del Señor. Que la gente conozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Que la gente entienda que deben de salir de ese mundo perverso y que se entreguen a Jesús con todo su corazón. Como quisiéramos ver, hermanos, bautismos en cantidad de gente, hermanos. El Señor es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. Pero tenemos que tener gente aceptando al Señor en sus corazones. Tenemos que tener salvación de muchas almas. Tenemos que salir y predicar este evangelio del Señor, hermanos, y convertir a la gente al santo evangelio de Jesucristo y bautizarles conforme lo ordenado por el Señor en su santa palabra. Hace tiempo atrás, hermanos, la iglesia evangélica latina bautizaba hasta 50 personas de una vez. Me acuerdo en el lago Santa Fe, cuando estaba empezando el lago Santa Fe, la plantación ahí, todo eso, íbamos, hermanos, hasta con 50 personas a bautizar ahí. Y seguido, hermanos, seguido, cada 3 meses teníamos cantidad de gente bautizándolos en agua. Hermanos, debemos de volver a nuestros tiempos. No solamente contando la historia, quedarnos contando la historia, pero debemos de volver a nuestros tiempos, hermanos. Debemos de buscar en oración la salvación de las almas. Debemos de buscar las almas para que sean salvos y educarlas en el Señor y bautizarlas, hermanos, conforme lo ordenado por el Señor. El tiempo es un desafío para nosotros hoy, hermanos. Este tiempo es un gran desafío para la iglesia de Cristo, para que nosotros, hermanos, tengamos en nuestros corazones, hermanos, el deseo de que mucha gente acepte al Señor. Mire, 3,000 personas aceptan al Señor, las 3,000 se bautizan. Amén. Hemos tenido mucha gente que acepta al Señor aquí en el templo, en nuestros cultos al Señor, pero no todos se bautizan. Habrán problemas, habrán impedimentos posiblemente, pero lo cierto es, hermanos, que necesitamos edificar la iglesia de Jesucristo. Y los responsables somos nosotros, hermanos, de hacer el trabajo del Señor. Jesucristo hizo su trabajo, delegó su trabajo a los apóstoles, nos lo ha delegado a nosotros. Él se fue al cielo, el Señor, y está sentado a la diestra del Padre en las alturas, esperando, hermanos, que nosotros hagamos el trabajo de edificar su iglesia sobre la tierra, que debemos nosotros de hacerlo, hermano. Estas 3,000 personas dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 3,000 personas es el comienzo de la iglesia evangélica pentecostal. Y estas 3,000 personas perseveraron. Es decir, que no solamente aceptaron, se bautizaron y se fueron, sino que perseveraron y formaron la congregación de la iglesia del Señor. Formaron, hermanos, la congregación para cantar, alabar, bendecir el nombre del Señor. Y perseveraban en la doctrina. Eran gente estable, creyentes estables en la fe del Señor. Personas que tenían un propósito firme en el Señor. Lamentablemente, hermanos, en nuestros tiempos, mucha gente viene, aún se bautiza en agua, pero un tiempo están en la congregación y luego desaparecen de la congregación. Desaparecen de la iglesia. No hay perseverancia.
Y debe de haber una perseverancia, estar firme en la fe del Señor Jesucristo y compartir, tener comunión unos con otros, gozar de esta comunión unos con otros, perseverar como congregación, tener comunión congregacional, venir a los cultos, ser parte de la iglesia, del movimiento cristiano pentecostal, ser parte del cuerpo de Jesucristo, ser parte en la comunión del Señor unos con otros. Amén. Dicen amén, hermano. Denle un aplauso al Señor, seguro. Amén. Tenemos el compromiso, hermanos, el compromiso de ser perseverantes en la iglesia, en la congregación, perseverantes en la fe del Señor y trabajar por el Señor en pro de la salvación de muchas almas que se pierden, que mueren sin Cristo. Hermanos, 3,000 personas. Bueno, diríamos, bueno, hermano, para alcanzar 3,000 personas está un poco difícil. Mire, es bastante costoso poder alcanzar tanta gente para el Señor de una buena vez, pero puede alcanzar una persona. ¿Cuántos lo creen? Puede alcanzar una persona. Ahí mismo en Hechos capítulo 8 encontramos a un diácono de la iglesia primitiva llamado Felipe. Ya hemos hablado de él, que el Espíritu Santo le habló, estaba en Samaria en multitudes, porque qué bonito estar en multitudes, ¿verdad? 3,000 almas aceptaron al Señor, y los evangelistas y los predicadores y la iglesia gozándose en el Señor. Cuánta gente viniendo en los estadios, en los lugares públicos grandes, y por miles aceptando al Señor. Pero la obra es también hacia un individuo, hacia una persona. Y esta es la clave del Señor. El Espíritu Santo habló a Felipe y dice: Felipe, ve al desierto. Al desierto. Pero es que estamos bien galán aquí en Samaria. Mira cuánta gente. Yo voy al desierto. Ve al desierto, porque allá va un hombre de regreso. Vino a Jerusalén y va de regreso a Etiopía. Allá va uno que va leyendo de Isaías 53 y no sabe de quién se trata ese personaje. Ve y evangelízalo, háblale, enséñale y lo bautizas también. Esos son los evangelistas también, que van por uno. No van por 1,000 ni 3,000, pero van por uno también. Y ese es el problema de los evangelistas, que ir por una persona, muchas veces dicen: no, tengo mucho compromiso. Hoy el problema de un diácono, ir a evangelizar a alguien solamente por uno, y voy a ir hasta el Valle San Fernando por uno, y voy a esta Cochera, el Valle Imperial por allá por uno. A Palm Springs vamos a ir a la convención, pero por miles de mujeres, pero por uno. Ir por una persona. Gracias al Señor. Estaban 3,000 almas alabando al Señor, pero Felipe ve por una persona. Amén. Hermano, esa es la cuestión. Si está bien, con una congregación preciosa, grandísimo, como quisieron ver el templo Betel lleno de almas alabando al Señor. Pero cuando se nos toque ir por una persona, vamos a ir. ¿Cuántos pueden ir por una persona? Si 300 que estamos aquí vamos por una persona, son 600 personas. Que traeríamos el siguiente domingo una persona cada uno. No le está diciendo: Señor, vayan, traigan 1,000. Le está diciendo: vaya al desierto por uno y tráigalo a la casa del Señor. Y si 300 lo hacemos, hermano, ¿cuántos tendríamos el próximo domingo? 600. Esa es la clave del ministerio del Señor. Por miles, pero también por uno.
uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y va encadenándose uno por uno. Y todos trayéndolos a la casa del Señor. Qué bonito, ¿verdad? Dice Felipe, el versículo 34 del capítulo 8 de Hechos, versículo 34 dice: respondiéndole el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Estaba sediento este señor, ¿verdad? Estaba sediento de las cosas de Dios, hermanos. Y Felipe le anunció de Jesucristo, del capítulo 53 de Isaías: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y subirá cual renuevo delante de él. ¿De quién está hablando este profeta? Dice el eunuco a Felipe. Oh, hermanos, Felipe le habló del Señor. Habían transcurrido el tiempo caminando por el desierto, hasta que llegaron a un oasis, a un lugar donde había agua. Y mire, fíjese que es el eunuco que le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Quién le había enseñado a eunuco de que tenía del bautismo en agua? Ya había transcurrido un buen tiempo, pero aquí dice él: aquí hay agua, ¿qué impide? Él mismo le pregunta a Felipe: ¿qué impide? ¿Hay algo que impida que yo sea bautizado? Esa es la pregunta que pudiéramos hacer a alguna persona aquí, algún hermano. ¿Qué impide que yo sea bautizado en agua? ¿Habrá algún impedimento civil? Posiblemente no esté casado, está viviendo maritalmente y no está casado. Cásese, le casamos y lo bautizamos. Si hay algún problema, pues se orienta el problema y se resuelve. Pero para bautizarse tiene que estar legalmente soltero o legalmente casado. Amén. Si está soltero, tiene que estar soltero. Amén. Solo, solitario, como el llanero solitario, solito. Y entonces lo bautizamos. Pero si está viviendo maritalmente, debe de casarse primero, porque Juan el Bautista dijo: den frutos dignos de arrepentimiento y entonces vengan y los bautizo. Entonces esto es lo importante. ¿Habrá algún impedimento? El eunuco pregunta: ¿habrá algún impedimento? Algo que me impida que yo sea bautizado en agua. ¿Se ha preguntado usted, hermanito, que no está bautizado en agua? Bueno, pues ¿y a mí qué me impide? Pues yo no tengo ningún impedimento. Yo estoy casado o yo estoy soltero legalmente. Yo no tengo ningún problema. Yo me gozo en el Señor. Ahora creo que no hay ningún impedimento. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen impedimento para bautizarse? ¿Y a nosotros qué nos impide para glorificar al Señor? Nada. Nada. Y alabamos al Señor y glorificamos su nombre. ¿Qué impide para que yo sea bautizado en agua? Esa pregunta fue preciosa y tremenda. Repercute en nuestros días. Felipe dijo, versículo 37, si crees de todo corazón. Esa es la respuesta. Si crees de todo corazón, bien puedes. Si usted cree de todo corazón en Jesucristo como el único salvador de su alma, y en el bautismo en agua ordenado por el Señor para establecer su iglesia, usted puede bautizarse. No hay ningún problema. Pero si cree, al que cree todo le es posible, ¿verdad?
entonces bien puedes. ¿Y qué respondió el eunuco? Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Tú crees, hermano, que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Seguro? ¿Cuántos creen aquí que Jesucristo es el Hijo de Dios? Aleluya. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. A Él hemos recibido. Él es nuestro Señor y Salvador. Él es el Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es Jesucristo el Hijo de Dios. Aleluya. Para que creyendo tengáis vida en su nombre, hermanos. Creamos en Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua. Amén. Qué lindo obedecer al Señor, hermanos. Qué privilegio. Gloria a Dios. Y descendieron ambos al agua. Hermanos, cuando estamos bautizando en agua, hermanos, estamos tan felices porque estamos obedeciendo al Señor. El corazón del Señor está agradecido, congratulado, hermanos, cuando nosotros le obedecemos. Y le bautizó Felipe y el eunuco, y Felipe le bautizó. Amén. Cumplido el trabajo. Cumplido el trabajo. Se ha hecho el trabajo. Una nueva alma establece en su corazón la iglesia de Jesús. Y subieron del agua. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y este es otro ejemplo simbólico tremendo del arrebatamiento de la iglesia, hermano. El Espíritu Santo arrebató a Felipe. Y el eunuco no lo vio más. Y siguió el eunuco gozoso su camino. ¿Qué se hizo el diácono? Se le desapareció. Sería un sueño. Sería un sueño que tuve yo, digo. Pero él estaba gozoso. Y él siguió su camino hacia Candace. Y siguió su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, un lugar, un pueblo. Es decir, hermanos, que el Espíritu Santo mandó a Felipe al desierto. No sabemos cuánto caminó, ¿verdad?, por el desierto para alcanzar el carro. El Espíritu Santo no iba a permitir que su siervo, nuestro Señor no iba a permitir que su siervo, amén, viajara de regreso a pie por todo el desierto. Es que el Señor es lindo, es precioso el Señor. Mi siervo le dijo: no te voy a permitir que sigas caminando por la arena del desierto. Ven, yo te llevo en las alas, en mis alas. Amén, amén. Y arrebató a Felipe y surcó el espacio. Un avión, un jet. Y Felipe azotó en Azoto. Cayó en Azoto. Dijo Felipe: óigame, qué privilegio tan grande, hermano. Qué increíble, ¿verdad? ¿Cómo es el Señor de cuidados para sus siervos, hermano? El Señor tiene cuidado de nosotros, hermanos, que le servimos a Él. Usted está bajo los cuidados del Señor porque usted le sirve al Señor. Y el Señor le va a cuidar. No lo va a llevar de aquí a El Salvador así, pues. Tiene que montarse en la taca o en el taca para arriba, ¿verdad? Tiene que, porque no se da eso hoy. Y no lo va a hacer tampoco el Señor. Lo va a hacer en el tiempo de Él, que nos va a arrebatar a todos para llevarnos a la voz del Cordero en el cielo. Aleluya, gloria a Dios. Felipe, cumplido el trabajo, el Señor lo bendijo.
Si cumplimos con nuestro trabajo, el Señor nos va a bendecir, hermano. Nos va a bendecir el Señor. 3,000 fueron bautizados, pero en el desierto 1 fue bautizado. Entonces, la cantidad es preciosa, pero la calidad es preciosa también. Viene a mi mente, hermanos, que nosotros con mi esposa fuimos al lago Casterey a bautizar a una persona. Había un hermano aquí en la iglesia que iba a ir a Guatemala para orar por alguna necesidad en la familia. Y este muchacho estaba adoctrinándose. Y me dijo: pastor, yo tengo que ir a Guatemala a orar por la familia, pero yo quiero irme bautizado en agua, me dijo. Y los bautismos van a ser, yo tengo que ir antes, me dice. Y fuimos con mi esposa, ¿verdad? Y fuimos, y mi hermana Esther, pero que fue también. Y fuimos solo por él. Nos montamos en el carrito y lo llevamos. Y allá ni permiso pedimos allá a la oficina del agua, porque nomás llegamos, le di las palabras y chumbuluco al agua. Gloria a Dios. Por uno. Lo bautizamos y nos venimos de regreso. Y se fue para Guatemala él, a cumplir lo que tenía que hacer. Lo hemos hecho, hermanos. Hemos ido por cantidades, pero también hemos ido por uno. Amén, amén. Para la gloria del Señor les digo. Es como testimonio de que sí se puede. Se puede hacer. Podemos hacer la obra del Señor por cantidades y también por una persona. También podemos hacerlo. Aleluya. Aquí bautizamos a un ancianito que iba a ir para El Salvador y quería irse bautizado. Y llenamos la pila, por supuesto, de agua. Y ahí lo bautizamos. Y ya, hicimos el trabajo del Señor. Y él se fue. Amén. Entonces, hermano, obedecemos al Señor. Cumplimos con el Señor. Dicen gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos estamos listos para hacer la obra del Señor? Mire, usted, hermano, sea un portavoz del Señor. Busque a la gente. Ayúdenos a buscar la gente que ha aceptado al Señor. Búsquelo por teléfono, personalmente, una visita. Amén. Busque a la gente que se ha entregado al Señor. Misiones, departamento de misiones, junto con los demás ministerios, jóvenes, damas y varones. Busquen a la gente que se ha entregado al Señor. Que tenemos tarjetas de la información de ellos. Busquemos alguno de ellos. Busquemos alguno de ellos. Háblese con el ministro de misión, hermano Giovanni, para que le entregue una tarjeta a usted. Si usted quiere buscar una persona que se entregó al Señor, hermanos, podemos darle información, pero solamente con ese fin, con esa finalidad de buscarlo y hacerse amigo y invitarlo a las clases de bautismo en agua. Pastor Nelson estará entregando clases de bautismo en agua dentro de poco. ¿Cuánto creen que se puede hacer? No le estoy diciendo que vaya por 3,000, sino que vaya por uno. Estamos haciendo una sugerencia de que usted se consiga el varón, un amigo, y la hermana, una amiga, y búsquenlos y promuévalos, estimúlelos al bautismo en agua en obediencia al Señor, en obediencia a su palabra, y veremos, hermano, fruto abundante. Pero tenemos que tener una unidad de trabajo, hermano. Solo nosotros no podemos, hermano, pero si todos trabajamos, hermano, y si todos nos envolvemos en esta obra del Señor, hermanos, vamos a ver grandes y preciosas congregaciones. Amén. Pero si usted va como Felipe no se rehusó, hermano. Felipe no se rehusó. Y el Señor nos está encomendando hoy, hermano, por su palabra y por su Espíritu Santo. Yo no tenía escrito nada de eso, pero lo está hablando a través de mi persona
encomendándole a usted que busque un amigo, a usted que busque una amiga de los que han aceptado al Señor y los promueva para que vengan al templo y sean bautizados en agua. ¿Cuántos lo pueden hacer? ¿Cuántos lo pueden hacer? Amén. Va creciendo un poquito. A no ser que los mismos dieron más fuerte el amén, pero pero va creciendo. Trabajemos juntos, hermanos. Salvemos las almas, hermanos. Llenemos esta casa del Señor, hermano. Con nuestra gente que ha venido aquí, hermano. Este año han pasado mucha gente que ha aceptado al Señor. Yo mandé ya 50 cartas. He enviado 50 cartas de 50 personas que estuvieron acá. Y ahí está la información. Si usted quiere, yo le doy la información para que usted busque una persona. Amén. Bien importante. Bien importante. Gloria a Dios. Un silencio, ¿verdad? Porque nos está como que nos está el Señor poniendo contra la pared. Hermano, eso es lo que no me gusta a mí, hombre. No, pues eso es lo que le gusta al Señor. Por eso nos salvó Él a nosotros, para que nosotros fuésemos sus siervos, servidores del Señor. Amén. Alguien que fue por una persona también, ahí mismo en capítulo 9 de Hechos. No voy a contarle la historia completa, pero un poquito ahí de lo que pasó, ¿verdad? En Hechos capítulo 9, versículos 17 y 19. Lo voy a leer del versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, Saulo de Tarso, que había ido para apresar a los creyentes en Cristo Jesús. He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Podemos nosotros poner excusa, ¿verdad? Ananías estaba poniendo excusas para ir a donde estaba Saulo de Tarso. No, Señor, ¿cómo yo voy a ir de ese criminal que nos ha perseguido? Mete a cárcel ancianos, ancianas, hasta los niños. Yo no tengo miedo. ¿Cuál es su excusa para no ir donde un amigo? Es que es un cholo, pastor, un cholo. Si usted lo conociera. A esos ama el Señor. Por ellos vino el Señor. Y Ananías estaba ahí poniendo excusas. ¿Cuál es su excusa, hermano? Para no ir con un amigo para convencerlo que venga al templo. Si ya se entregó al Señor, tú ya te entregaste al Señor, no puedes rehusarte. ¿Cuál es la excusa para no convencer a una amiga o un amigo de que venga al templo? ¿Tiene excusa usted? ¿Yo? Y el Señor le dijo: ve, vaya, hermano. Vaya, hermano. Vaya usted, pastor. Aleluya. Seguro, vamos. Ve, porque instrumento escogido me es este. Usted no sabe, hermano, que si ese amigo tan malo va a ser un gran instrumento en la mano del Señor para predicar su palabra. Seguro. Ve, porque instrumento escogido me es este. Aleluya. Para llevar mi nombre, dice, en presencia de los gentiles, la gente que no son israelitas, hebreos, como nosotros, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas.
una enfermedad de pescado que le cayó porque el Señor lo hizo ciego, ¿verdad? Y habiendo, dice, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, ¿qué fue? Fue bautizado. Ananías bautiza a Saulo. Fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. La obra del Señor se hace, hermanos. Ananías tuvo miedo de ir, pero el Señor le dijo: ve. Vaya pues, dijo Ananías, voy. Vaya pues, dice el salvadoreño. Sí pues, dice el chapín. ¿Qué más? Puro hechos, libro de los hechos. Son hechos de los apóstoles, ¿verdad? Estos son los hechos que han quedado narrados en la Escritura, hermanos, para nuestra bendición, para que seamos estimulados a hacer la obra del Señor. ¿Qué diríamos de Cornelio y su familia, hermano? En Hechos capítulo 10, ¿verdad? Ya del versículo 47 en adelante. Usted sabe cómo el Espíritu Santo hizo ahí el trabajo, ¿verdad? De hacerle a Pedro saber y hacerle a Cornelio saber de cómo se iba a hacer el encuentro. Él hizo todo el trabajo, el Espíritu Santo. Y cuando Pedro estaba allá con Cornelio, Cornelio había llamado toda su familia, su esposa, sus hijos, invitados especiales, amigos íntimos de ellos. Y dice la palabra del Señor aquí: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Mire, se da cuenta, hermano, que el Espíritu Santo cayó sobre Saulo de Tarso. Lo bautiza con el Espíritu Santo del Señor y luego es bautizado en agua. Ahora con Cornelio viene el Espíritu Santo sobre la familia y lo bautiza. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Alguien dice que no está bien? ¿Puede impedir a alguien que estos sean bautizados en agua si ya están bautizados por el Espíritu Santo? Entonces mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase algunos días. Toda la familia, hermano, toda la familia fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados en agua. ¿Qué les parece? Esa es la historia de la iglesia, hermano. Bautismo en el Espíritu Santo. Por eso comenzamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo y bautismos en agua. Es la manera como Dios establece su iglesia sobre la tierra. Dicen gloria a Dios. Le cuento otra historia verídica. Ahí mismo en Hechos, capítulo 16. Usted sabe el carcelero de Filipos. Usted sabe la historia. El apóstol Pablo y Silas son apresados porque sanaron a una mujer, les reprendieron un espíritu de adivinación a una mujer. Y el dueño de esa mujer, de ese negocio, ya no le llegó dinero y se quejó contra el apóstol Pablo las leyes de ese entonces allí en Filipos y encarcelaron al apóstol Pablo. Pero mire el versículo 17. Usted sabe que el apóstol Pablo y Silas estaban presos y estaban llorando, estaban quejándose con el Señor, estaban murmurando, ¿verdad? ¿Cómo es posible que estemos aquí presos por gusto? No, ¿verdad? No, ¿qué es lo que estaban haciendo, hermano?
No, hombre, estaban alabando al Señor. Amén, amén. Estaban orando, dando gloria a Dios, hermanos. Cantando. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Gloria a Dios. Y estaba feliz el apóstol Pablo encima, gloria a Dios. Y sonaban las cadenas como que fueran los panderos. Y el carcelero, estos están locos, decía. Esos presos están locos. Y los demás presos que estaban ahí, están locos esa gente. Esos dos dicen que son predicadores, es que son locos los predicadores. Y de repente, ¿qué pasó? Un terremoto. No una sacudidita como la que tuvimos esta semana, ¿verdad? Aquí en el sur de California. Sino que un terremoto. Una moto con tremenda. Que rompió, hermanos, las puertas de hierro de la cárcel. Rompió las cadenas del cepo donde estaban metidos ahí en unas tablas con hoyos y encadenados ahí. Y quedaron libres. Tremendo. ¿Y qué dijo, hermanos, el carcelero? Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estaba afligido el carcelero. Yo no sé si estaba afligido porque se fugaron más presos y ellos iban a fugar también. Ser salvo de que no me maten mañana las leyes aquí, o ser salvo de su alma. Pero lo cierto es que él dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el evangelio, la voz, la palabra se está predicando en los momentos difíciles de la vida. Estos siervos del Señor siempre estaban dispuestos para anunciar el santo evangelio de Jesucristo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos a aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas que él mismo le habían hecho con el látigo. Estaban latigados, Pablo y Silas. Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los de él, todos los suyos. Aleluya. Esa es la historia de la iglesia primitiva, hermano. Esa debe ser la historia nuestra, hermano. No solamente es el hecho de celebrar cultos, preciosos cultos, como no para el Señor, para eso el Señor nos ha llamado para que alabemos su nombre, pero que también para que cumplamos con esta gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que tiene que hacer usted y yo, hermano. La iglesia de Jesucristo, buscar la gente que se entrega al Señor, traerles al templo, aleluya, encadenando con cadenas de amor y de compasión para hacer la iglesia de Jesucristo entre nosotros. Amén, amén. Aleluya. Y hermanos, qué bendición hubo. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa. Les puso la mesa con comida, por supuesto, ¿verdad? Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.